pero si no te caes no vas a poder hacer lo siguiente. Y eso lo tenía tan metido mi mamá en su cabeza, que me decía, pero ¿por qué? O sea, nunca se ve, yo nunca la vi intimidada, nunca vi que algo la opacaba. Sin embargo, lo que sí es cierto y lo que entendí es que el abismo entre el Colegio Nacional y donde yo ingresé, que fue la Católica, era muy grande. Era muy grande y si yo era una de las mejores, tenía que estudiar el triple. Bienvenidos a todos, mi nombre es Alexandra Ramos y yo soy voluntaria en WIEPUC, que es una comunidad de estudiantes que tiene como misión reconocer, inspirar y potenciar las capacidades de mujeres y niñas a través de programas y actividades que incentiven su entrada y permanencia dentro de carreras STEM. En esta ocasión voy a entrevistar a nuestras asesoras. En primer lugar tenemos a la profesora Katia Segarra. Ella es profesora de física en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee una amplia y destacada experiencia enseñando cursos como física general y dinámica de sistemas. Ha participado en diferentes capacitaciones relacionadas a la docencia universitaria. Y también tenemos hoy día a la profesora Ana Roncal, que es jefa de práctica en la Facultad de Ingeniería Informática. Además, actualmente tiene estudios de especialización en educación y ha dictado distintos cursos también para general de ciencias en ingeniería informática. Y bueno, esta entrevista se está realizando por el Día Internacional de la Mujer y tenemos por finalidad dar a conocer la experiencia y trayectoria para poder usarlo como motivación a futuras alumnas. Entonces, antes de comenzar, quisiera saber si las asistentes hoy día tienen algunas palabras para poder empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es muy lindo estar aquí compartiendo con gente como ustedes, que son chicas jóvenes, llenas de tanta vida, de tanta alegría, de tanto entusiasmo e incentivo por seguir apoyando a la mujer en esta, entre paréntesis, lucha por ser por destacar, por darnos a conocer, por esa energía y por saber que no hay carrera que nos distinga, ¿no? Sino que podemos llegar a nuestras metas siempre y cuando nos organicemos y estemos preparadas para eso, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, Ana. Realmente estamos muy felices de que puedas acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quizá la profesora Katia quiere mencionar algo más. Igual agradecerles y sobre todo que en esta entrevista que vamos a contar un poco de cómo es que hemos llegado a desarrollarnos en nuestras carreras. De repente en nuestra historia puede alguien identificarse y sentirse, o sea, porque a veces uno ve la cumbre de algo y no ve todo el proceso, ¿no? Entonces, en el proceso dices, oye, yo tengo algo parecido y entonces sí, sigo, ¿no? Y le animas a alguien. Además de que puede ser que también la motives, ¿no? Pero de repente algunos que ya están en el proceso de esta línea, ¿no? De las ciencias y la ingeniería, digan, me está pasando algo parecido y puedo llegar a buen puerto y no perder los ánimos ni la motivación de seguir adelante. Entonces me parece muy noble, muy bonito y encantada de poder contribuir en lo que se pueda con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Katia. La verdad es que tienes razón respecto a eso. Esperamos que esta entrevista y las palabras que puedan darnos ustedes el día de hoy sirva como motivación, como tú mencionas, para futuras niñas, mujeres que quieran sumergirse en este mundo de ciencias e ingeniería y que sepan que no están solas y que muy probablemente esas profesoras que están admirando y que en algún momento admiran, realmente también pasaron probablemente por lo mismo y se sientan acompañadas en este camino. Entonces, bueno, una vez dado esa pequeña introducción, empezaremos con las preguntas. Primero quisiéramos que nos puedan ustedes describir en 3 palabras claves a las mujeres. Quizá ahora quiere empezar Katia. Multitodo. Algo que es verdad, ¿no? O sea, desde eso ya viene desde cosas biológicas, ¿no? O sea, cómo es que nosotros percibimos las cosas, de la sensibilidad que tenemos para ciertas cosas, y al final tenemos que, justamente por estas diferencias biológicas que tenemos entre los hombres y las mujeres, tenemos la necesidad de hacer muchas cosas a la vez, ¿no?
También yo creo que tenemos bastante temple. Justamente esta parte que hemos tenido que sufrir a través de la historia, ese rezago, hace que nosotros también seamos más fuertes, ¿no? Porque justamente las cosas no se nos hacen tan fácil en algunas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos temple y seguimos para adelante, ¿no? Entonces, no, como en la vida, ¿no? Te pasa algo y te vuelves más fuerte, ¿no? Puedo decirlo así. Y la tercera, este, que, que también tenemos justamente por esas mismas cosas, adaptación al cambio. ¿Ya? O sea, el tener tantos problemas te hace que tú seas más versátil, ¿no? Entonces, esa adaptación constante a las circunstancias, ¿no? Entonces, son parecidos, pero a la vez diferentes tres aristas, ¿no? La adaptabilidad, el temple y el que podamos haber logrado hacer muchas cosas a la vez. Solo cerrar de que justamente uno aprende a hacer muchas cosas porque la gran diferencia que hay entre el hombre y la mujer es la maternidad, ¿no? Entonces, si bien hay reglas que te protegen, igual los vínculos o cómo es ese vínculo entre niño y mamá, lo que quiera hace que tú tengas que, como depende más de ti, tengas que desempeñarte de otra manera, ¿no? Entonces aprendes a hacer más cosas, ¿no? Entonces por más que haya leyes donde trates, es inevitable la necesidad que tienen de ti, en el caso de ser mujer, y eso puede a veces generar diferencias hasta laborales, ¿no? Hay instituciones que mujeres embarazadas no las evitan, ¿no? Sí. La verdad es que Sí. sí, creo que has mencionado tres palabras bastante importantes y que quizás no muchos ven, ¿no? Detrás de las mujeres y no solo sus trabajos, sino su vida personal y cómo es que todo esto lo afrontan y tienen que llevar a cabo de la mejor manera, al fin y al cabo, porque buscan desempeñarse y seguir avanzando como tal. Entonces, muchas gracias, Katia, por esas palabras. Entonces, ahora, Ana, pues, ¿qué quisieras mencionar? Sí, mira, lindo, lindo lo que has dicho, Katia. Sí, eh, para mí la mujer en tres palabras claves, una de ellas sería la energía, como dice Katia. Es esa energía que llevamos dentro para surgir, es esa energía que nos lleva a poner en movimiento las cosas. Te lo van a decir en algún momento. ¿Cómo te alcanza el tiempo para tanto? ¿Cómo puedes hacer tanto a la vez? O el hecho de que todas sentimos que nuestras madres son súper madres, ¿no? Dios, están en mil cosas a la vez. Yo creo que es esa energía que llevamos dentro, esa energía que nos mueve, que nos motiva, que nos, que nos alienta y que nos incentiva a hacer cosas, ¿no? Y eso es parte, yo creo, de la mujer. La mujer tiene mucha energía por dentro. Solo tienes que despertarla, sacarla y moverla día a día, ¿no? Después, yo creo que otra de las palabras claves es compromiso. La mujer se compromete desde el hecho de que, como dice Katia, llegamos a ser madres muchas veces, y aún sin a veces serlo, porque las generaciones de ahora no lo piensan tanto, o sea, dicen, ¿cómo yo a hacer tantas cosas y también tengo que ser mamá? No es tan difícil, es simplemente comprometerse, ¿no? Y darle a todo un tiempo medido, ni mucho ni poco, ¿no? No puedes volcarte del todo al trabajo y abandonar el hogar, ¿no? No puedes, o bueno, en algún momento tendrás que dedicarte al bebé, pero ese bebé va a crecer y después vas a tener tiempo para ti, para hacer tus cosas y para desarrollarte. O algunos lo hacen a la par, genial, ¿no? Entonces, sí, compromiso, nos comprometemos y creo que eso nos ayuda a cerrar metas, ¿no? Y también para mí la mujer es sinónimo de respeto. Respetamos mucho, tanto como a nosotras mismas, a los demás. Y eso es importante en la vida, ¿no? Porque eso nos da cierto nivel de consideración con las personas y con nuestro entorno, ¿no? Y creo que eso es importante. Esas tres palabras para mí son básicas para definir a la mujer, ¿no? A la mujer en el día de hoy. Sí, la verdad es que como, igual que Katia, también creo que has dado tres palabras bastante importantes que pueden describir a cientos de mujeres. Estoy segura que muchas personas que
puedan llegar a ver esta entrevista, probablemente se sientan identificadas en sus palabras y puedan decir como que sí, es verdad, yo sí soy así o sí, esto que han mencionado es algo que yo también estoy viviendo y que, bueno, me alegra que ustedes puedan estar mencionándonos el día de hoy. Entonces, ya que hemos hablado, ¿no?, de las palabras claves que definen a mujeres y han también mencionado muchas de las cualidades por las cuales son personas muy fuertes, quisiera ahora saber a cuáles mujeres ustedes admiran. Quizá ahora quiere empezar Ana. Sí. ¿A qué mujer? Desde muy niña he admirado a la Madre Teresa de Calcuta. Creo que hizo una labor humanitaria y defensora de los pobres indefensos y esas son las personas con mayor necesidades y carencias, ¿no? Ganadora de premios Nobel, entonces es una mujer que no encuentras así nomás, que no encuentras dos en el mundo, ¿no? Otra de las mujeres, y debe ser por la rama en la que estoy, es Marie Curie, ¿no? Bueno, fue una de las primeras en dar clases universitarias en París, ganadora también de premios. Admiro de ella su inteligencia, ¿no? Una mujer muy inteligente y que siguió, ¿no? Siguió a pesar de todas las adversidades que se le presentaron, la muerte de su esposo. Y bueno, creo que la física es parte de las personas que hemos estudiado ciencias, así que es muy interesante, ¿no? Y otra que sería joven, pero que me gustó, leí sobre ella, fue Malala, ¿no? Esta activista de pakistaní que lucha mucho por defender los derechos de la mujer, ¿no? Y de la educación y los niños para que se eduquen, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, yo las admiro, ¿no? Son admirables realmente, todas ellas. Sí, realmente has mencionado mujeres que son muy admirables, que han realizado muchas labores en lo que, bueno, a lo largo de su vida. En el caso de Malala me parece que todavía es una chica que sigue teniendo actividades hasta el día de hoy y creo que realmente podemos aprender de ellas, de la fortaleza que han tenido y de sus convicciones también, ¿no? Para llegar a hacer todo lo que llegaron a hacer y en parte nos inspira y nos puede llegar a inspirar a muchos. Muchas gracias, Ana. Kate quizá quiera agregar ahora algo. Y es que cuando pensaba en esa pregunta, y admirar, o sea, sí hay personas que conozco, pero realmente yo tenía una influencia y lo veía de otro lado más cercano, ¿no? Porque pensaba quiénes son las personas que me ayudaban a mí, porque seguro en un momento vamos a hablar qué tan fácil fue que ellos cogieron la carrera de ciencias y cómo me sentí en el entorno. Entonces yo nunca sentí que fue difícil ni nunca sentí la diferencia de ser mujer. Lo he visto ya en otro aspecto, en la parte laboral, tal vez en algunas circunstancias, pero es porque en mi familia hay mucho, por el lado de mi mamá, vivió un patrón inverso al típico, ¿no? Entonces, a quien admiro mucho es a mi abuela, que me acuerdo tendría 2 años, o sea, era muy chiquita, y tengo una imagen de cómo ella trabajaba. Entonces, solamente para dar un ejemplo de que era inverso, mi abuela se casó muy joven, yo, mi mamá era su hija mayor a los 15 años, mi abuelo 23, y ella, no sé, tenía cierta habilidad para el negocio, y le dijo a mi abuelo, yo gano más que tú te quedas en la casa cuidando a los hijos. Y mi abuelo se quedó. Entonces, y mi abuela logró todo lo que quiso, o sea, ella decía, yo quiero, no sé, se propuso metas desde económicas, pero también era muy humana. Entonces ella tenía muchos trabajadores y ella, yo me acuerdo porque yo a veces entraba a sus negocios cuando era niña, porque mi mamá me tuvo muy mayor también. Entonces mi abuela era muy mayor, o sea, ella estuvo muy joven y mi mamá me tuvo muy mayor. Y mi abuela, yo le decía, hoy día hemos ganado más porque tenía, bueno, tenía ciertos tipos de negocio. Dijo, sí, pero ¿por qué hemos ganado más? Porque mis trabajadores han trabajado más, así que lo repartimos entre todos. Y no podía ver porque yo tenía chacras, no sé, a sus trabajadores y venía aquí porque era de otra zona, de Huaraz, y les compraba a todos para que esté limpio, si un trabajo estudiaba y no podía venir, lo ayudaba, o sea, y nunca, o sea, y todos ellos le llamaban mamá, ¿no? Entonces, si me pienso en la primera persona que me marcó mi vida, porque me acuerdo de verla trabajar en madrugada y ver que dormía 2 horas, trabajaba porque tenía un restaurante de 24 horas y tenía otros negocios y tenía otras cosas, es mi abuela. Entonces siempre vi que se podía, entonces nunca tuve esa parte. Y mi mamá, su papá la empoderó muchísimo.
¿no? Entonces, siempre le dijo que podía. ¿Quieres hacer un deporte? Él le decía, tú puedes, te caíste porque hacía ciclismo, pero si no te caes no vas a poder hacer lo siguiente. Y eso lo tenía tan metido mi mamá en su cabeza que me decía, pero ¿por qué? O sea, nunca se ve, yo nunca la vi intimidada, nunca vi que algo la opacaba. Entonces, y era un trabajo de su papá, ¿no? Su papá la adoraba y también le engreía, pero también le tenía eso, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a poder? A ver, intentémoslo, lo vas a hacer. Ella no me transmitió lo mismo, o sea, no hizo el mismo trabajo conmigo, porque ella sentía que esa labor era de mi papá. Entonces era un patrón, o sea, es totalmente diferente. Mi mamá nació en 1938, ¿no? O sea, y todo, y incluso justo mi abuelo, cuando antes de fallecer, me decía que él quería que su hija sea admirada, conocida. Y le dije, ¿y lo lograste claro? Me dijo, ¿no? Entonces mi abuelo, por ejemplo, en ese momento comenzaba el andinismo y llegó a mi mamá y es la primera mujer peruana que subió al Huascarán cuando tenía 16 años. Porque también mi abuelo pues la inculcaba mucho el deporte, era hábil, yo no soy tan hábil, ¿no? Y entonces era toda una relación y yo siempre que he ido la conocían, ¿no? Entonces la reconocían. Entonces siempre he visto como ese lado fuerte, cercano. Y por el lado de mi papá, por ejemplo, él, son muchos hermanos y la hermana mayor, obviamente es otro patrón familiar, ¿no? No le permitieron, no quería que estudiara y ella agarraba papel periódico y aprendió a estudiar y ese era su cuaderno porque estaba limitada. Al final, o sea, ella fue forjadora significativa en la educación de su pueblo y educó a sus hermanos, no todos. Todos los que fueron a la universidad fueron apoyados mutuamente y todos han sido alumnos destacados, ¿no? Entonces pero ella era la que generó todo ese proceso porque, bueno, eran 12 hermanos, sus papás mueren cuando algunos son pequeños y ella es el eje, ¿no? Pero ella decidió y ella estudiaba, se escondía a su papá y escribía sobre papel rayado, pero no había papel. O sea, se instruyó porque quiso, fue educadora y ella es la que generó en su familia que entre todos los hermanos se ayudaran para estudiar y ella es la que, por ejemplo, mi papá era el menor y gracias a ella, mi papá, bueno, perdió sus papás muy jóvenes, entonces a él y sus otros algunos hermanos que fueron todos pudieron ser universitarios, ¿no? Pero justamente esa lucha que tuvo, contraria a la de mi mamá, ¿no? Porque en el caso de mi mamá, su papá le decía, así tengas, en ese momento ellos tenían una situación un poco acomodada, le decía, así tengas lo que tengas, tú tienes que ser profesional. ¿Por qué no vas a ser profesional? Tienes que hacerlo, ¿no? Porque mucha gente le decía, pero con lo que tienes, pues, ¿no? ¿Por qué? Es una admiración del otro lado. Entonces, y mi mamá estudió educación, no ha sido profesora de primaria, de niñas, y y bueno, si pensaba, cuando pensaba en esas preguntas, pensaba qué cosa me había a mí hecho siempre ser, porque me he analizado bastante, o sea, sentir que puedo hacer las cosas, ha sido esos ejemplos que he tenido directos, ¿no? Más que escoger un ejemplo de referencia, porque sí sentí que sí han marcado muchísimo mi paso en lo que he hecho, ¿no? Ha sido mucha inspiración, y sobre todo mi abuela, porque fue la primera persona que yo observé, creo. O sea, tengo muy clarito de la escena, como muy chiquita, y la escena de que la miré que era de madrugada, estaba trabajando, y de pronto comencé a analizar toda su rutina, su forma de ser, ¿no? Entonces, y para mí siempre está presente en todo lo que hago, ¿no? O sea, lo siento, ¿no? O sea, está su mensaje, su legado, pero es de fortaleza, ¿no? Ujú. Bueno, en primer lugar agradecerte, ¿no? Por la experiencia que nos has compartido el día de hoy de tu familia y de cómo es que has podido aprender y sacar una gran enseñanza. Realmente me parece admirable cuando ahora con los que nos comentas, pues, de tu abuela, de tu mamá, de tu tía, y creo que realmente has podido ver y has podido tener referentes femeninos realmente importantes. Y creo que eso es algo muy bonito y muy lindo y es algo que estoy segura que Y guardan. afortunada. Sí, es muy afortunada y realmente estoy muy feliz por poder escuchar ese tipo de anécdotas también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, como les estaba mencionando, por compartirnos esa pequeña parte de ustedes. Y bueno, ya vamos a cambiar un poco el tema y ya tocando el hecho de que, como mencioné, ustedes son profesoras, docentes, son profesionales de ingeniería, de ciencias. Y supongo que antes tuvo un proceso, ¿no? De que ustedes pudiesen decidirse por entrar a esas carreras. Entonces,
Antes de escogerlas, quisiera saber cuál fue su mayor incentivo para poder decidirse a estudiar una carrera de ciencias y ingeniería. Entonces, ahora quiere comenzar Katia. Bueno, descubrí que me gustaban las matemáticas. En realidad fue por ahí, ¿no? Creo que cuando yo siempre les pregunto a los chicos por qué estudian la carrera de ciencias, porque en realidad la primera decisión, en muchos casos, no en todos, no conocen mucho de su carrera, sino es, yo soy bueno en letras o en ciencias. Si soy bueno en matemáticas, me voy a ciencias. O sea, pero en realidad muchas de las carreras, más que ser bueno en matemáticas, tienes que ser bueno en física, en matemáticas propias. O sea, los dos es un complemento, pero te tiene que gustar la física, ¿no? Entonces, eso es un comentario que siempre lo hago en clase. Pero en mi caso fue que me gustó aprender matemáticas porque tuve una profesora que también me inspiró mucho también, ¿no? O sea, si hablamos del paso y le agrego una persona más, es ella. Yo estudié también en un colegio de mujeres y de repente nunca tuve, en el segundo, la de secundaria, porque la primera estuve en un colegio mixto. Entonces, incluso en ese colegio, como también era la primera alumna, nunca sentí diferencia hombre-mujer. Y en el otro es un colegio de mujeres y mi profesora era muy inteligente, ¿no? Y me preparó para la universidad, de tal manera que el nivel académico era muy alto y era de full razonamiento, de tal manera que la universidad, o sea, era sencillo. Pero antes de eso me di cuenta que era sencillo, que ella misma nos dio una beca, a los que nos iba bien, y yo solamente quería estudiar matemáticas porque me daba cuenta que me gustaba. Por más que mi papá sea químico, nunca pensé mucho en las carreras de ciencias por él, ¿no? Porque a mi papá paraba conmigo, le encantaba estar conmigo, pero nunca me contaba sobre su carrera porque al final se dedicó a la administración, o sea, a la administración de hospitales, etcétera. Entonces, bueno, en un momento cuando ella nos da una beca que tenía un convenio con la TRICE, yo quería estudiar donde haya más matemáticas. O sea, yo en principio de ahí quería estudiar matemáticas, no física. No tenía idea bien, solamente quería aprender más, ¿no? Y, y eso fue la decisión, ya de ahí escogí la universidad, incluso no iba a ir a la católica, sino yo jugaba ajedrez y quería ir a otra universidad donde probablemente tenga beca porque mi entrenador entrenaba ahí, o sea, beca deportista de grado, pero después me di cuenta que quería estudiar matemática, o en la academia, recién en el entorno, porque conozco un chico que se preparaba para olimpiadas, etcétera, y me decía, si te gusta, ¿por qué no estudias matemática? De ahí es que comienzo a entrar, ¿no? Y terminé estudiando física porque no había alumnos en matemática. Entonces, eso fue más o menos la decisión, no fue como que yo era consciente que pasa de la mayoría, de qué trata la carrera, porque a veces tú piensas en una carrera y el campo laboral es de lo que tú pensaste que es un sesguito bien pequeño, ¿no? Y hay otro lado y ese tipo de campo laboral no te gusta, ¿no? Entonces, pero eso fue escogí así, ese fue el camino que yo seguí, pero quien me llevó todo ese camino fue mi profesora de colegio, ¿no? Porque justamente en la academia me di cuenta del nivel académico que tenía, porque todo demostraba, todo, me encantaba. Este amigo me regaló un libro de olimpiadas y las podía hacer no ningún problema. Entonces me dije, entonces debe ser matemáticas. Y por eso decidí estudiar matemáticas y terminé al final pasándome a física. Sí, creo que al inicio mencionaste algo bastante clave y es que creo que todos hemos pasado por ese proceso el momento de elegir una carrera, ¿no? Que empezamos y no sabemos lo poquito que vemos en una descripción de internet, probablemente, no sé, buscamos ingeniería, bueno, en mi caso, ingeniería informática y encontraba algo de 2 líneas. Y realmente ya cuando te metes y ves como que los profesores y ves como que la línea profesional, ¿no? Que no solo es como que no se trabaja de una sola cosa, es todo un campo. Y bueno, sí, la verdad es que creo que es algo que con muchos, estoy segura, muchas de nosotros nos podemos identificar. Pero también lo chévere es que uno es flexible, porque ya, yo quería este pedacito y no sabía qué carrera me metía. Y de pronto nos damos cuenta que la flexibilidad de adaptación a que te pueda gustar muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la de todas las que te puede gustar? Es la que tú lo haces con mayor gusto, con mayor satisfacción y motivado, ¿no? Que al final es lo difícil, porque incluso dentro de la carrera hay varias áreas y tú tienes que buscar la que te prende para que seas un elemento diferenciador, ¿no? Porque cuando a ti te gusta algo, tú ves que el resto no ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Katia, por esa respuesta. Quizá Ana quiere agregar algo más también.
Bueno, sí, como dice Katia, y es muy cierto, y haciendo un paréntesis al anterior, sí, también admiro mucho a mis abuelas, y especialmente porque la verdad es que no han tenido las mismas oportunidades que tenemos nosotros, ¿no? Mi abuelita se quedó que murió hace unos años, mi abuelita por parte de padre se quedó en primaria. Y mi abuelita por parte de madre no, ella después de tener sus hijos es que acabó y es docente de colegios nacionales de primaria, profesora. Y mi madre, sin embargo, como dice Katia, tal vez sí es un referente, ¿no? Sino que yo sí lo vi al revés, lo vi en el mundo más que mi familia. Mi madre sí, sí, claro que siempre ha sido un referente, y especialmente con 5 hijos, algo que tuve muy claro, 5 no voy a tener, dije. ¿No? Y ella también empezó a trabajar, o sea, siguió su carrera, acabó, pero no ejercía por tanta demanda en la casa, de que alguien esté con nosotros, me imagino, ¿no? Y ya empezó a trabajar después, y de ahí siguió un gran camino de estudios hasta llegar a ser subdirectora del colegio, ¿no? Nacional. Entonces, eh, sí, 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 es como dice Katia, sí te marcan un referente, ¿no? Tus antepasados. Y bueno, en mi caso, con 5 hermanos, el primero le dijo a mi papá, bueno, ¿qué quieres estudiar? Yo quiero ir a la universidad, yo quiero seguir tal cosa. Ya mi hermana no, fue más práctica, dijo, yo quiero ir a un instituto. Pero cuando me preguntaron a mí, yo decía, no, yo sí quiero ir a la universidad, ¿no? Y ahí está lo que dice, ¿y qué quieres estudiar? Bueno, yo era buena en matemática, ¿no? Yo era roncal, entraba la profesora, me acuerdo clarito, y se lo decía el otro día a mis hijas, roncal, adelante, examen de matemática. ¿Pero por qué adelante? No, porque se copiaban, pues, según ellas iban a copiar de roncal adelante. El roche que tenía, qué vergüenza, yo no quería que me digan, me sentaba ahí tranquilita. Entonces, y me acuerdo clarito que una vez estaba tan resfriada que lloraba en mi hoja, ¿no? Lloraba porque no podía ver, los ojitos se me empañaban de lo resfriada que estaba. Y así di mi examen, lo entregué, y cuando me entregan la nota, pues, ¿no? Siempre sacaba buena nota. Roncal, enferma y todo, y miren, entonces siempre me hacían roche, pero un roche que a mí no me gustaba, ¿no? Por mí yo me metía chiquitito y que nadie me viera. Y recuerdo haber estudiado que mi hermano mayor nos ayudaba, si yo tenía alguna duda, o si no, mi papá me decía, ahí está la biblioteca, ¿no? Ahí está la biblioteca de la casa, coge un libro. Entonces, recuerdo haber leído mucho, haber pasado veranos leyendo, construyendo cositas. Y sí, sí, yo decía, tiene que ser algo de ciencias porque me gusta la matemática. ¿Qué pasó? Que en quinto año de secundaria se abre el primer laboratorio en el Colegio Nacional Elvira García y García, donde yo estudiaba. Y llegó un instituto y dijo, a los primeros puestos, creo que solo dio 2, les vamos a dar una beca de estudios para que estudien unos meses, la carrera de computación. Entonces, el boom, pues, ¿no? Imagínate, yo tenía miedo de coger la máquina porque pensaba que le iba a malograr. No, aquí no. Y con los discos estos de 3/4, no me acuerdo cómo eran, una cosa terrible, ¿no? La computadora con su pantalla verde, con su luz verde, nada de que entornos gráficos, no había nada de eso. Yo empecé, ahí me enseñaron, ¿cómo se llamaba? No era Excel, sino era FUPRO, no me acuerdo, algo así era, ¿no? No era Word, sino era otro entorno, entonces, y salí bien, y me fue excelente. Entonces yo dije, ya, yo soy no, esto es conmigo, dije acá. Sin embargo, lo que sí es cierto y lo que entendí es que el abismo entre el Colegio Nacional y donde yo ingresé, que fue la Católica, era muy grande. Era muy grande, y si yo era una de las mejores, tenía que estudiar el triple. Tenía que ser, como decían en mi época, el ratoncito de biblioteca
para que, para que en primer lugar al principio no te voten, porque era terrible, ¿no? Yo ingresé con 2, 3 amigas más de mi grado, del colegio, digo yo, y con toda la gente de la academia. Yo estudié al final ya en la PAMER, porque postulé una beca, porque tampoco era fácil, porque la economía en ese momento era muy difícil, hija. Y al principio mi papá me pagó una academia de Pitágoras, postulé, obvio no la agarré, seguí preparándome. Yo me acuerdo que lloré mucho, pero dije, me falta, y yo quiero, y yo lo voy a lograr. O sea, no sé qué tenía en la cabeza que decía, no puede ser imposible, yo voy a lograrlo. Y eso sí lo recuerdo mucho, ¿no? Y cuando ¿y qué pasó? Que yo recuerdo haber visto el globito de la PAMER y que la gente ingresaba de ahí. Entonces me fui a la academia, toqué la puerta, les dije, ¿cómo es esto? ¿Hay algún examen de clasificación? Yo quiero estudiar aquí, no tengo mucha plata, pero quiero estudiar aquí, es lo que me acuerdo haberles dicho, ¿ya? Y me dijeron, sí, claro, hay unos exámenes de becarios, anda, y ya, acá. Y me gané mi beca, hija, y yo feliz porque creo que comenzó una etapa sin darme cuenta tal vez de retos pequeños que iba consiguiendo por mí, por mí misma, ¿no? Y bueno, cuando ingresé pues todo fue toda una algarabía, pues no sabía lo que me metía, eso sí te lo digo. Cuando comencé a ver que antes publicaban las notas, ahí está la profesora, en la vitrina publicaban tus notas. Y claro, después hubo una ley que dijo, no, pero era así, era lo que pasaba. No había tanta cosa por querer, no sé, ocultarlo, eran otros tipos de forma de ver las cosas. Y publicaban las notas y yo a veces buscaba a mi amiguita tal porque yo sabía, no por el hecho del chisme, sino por el hecho de que era tu amiga y sabías que no le estaba yendo bien, querías saber qué le había pasado. Y muchas veces vi, pucha, eliminado, no, decía yo, me sentí identificada, no, tengo que estudiar más. Después nos decían panetones, ¿no? Solo salíamos en julio y diciembre, decían que nos veían la familia. Pero es que había que estudiar, no había otra. Y sí fue complicado, fue difícil, especialmente con las carencias económicas. Eso fue difícil. Yo acabé mi carrera trabajando y estudiando, que es algo muy duro. Como les digo siempre a mis hijas, si pueden estudiar y solo estudiar, pues háganlo al 100, no tienen más que hacer. Ayudar en la casa, pero estudiar y trabajar, eso es complicado. Llegar a las 10 de la noche a tu casa es complicado. Después de estudiar y tener al día siguiente un examen. Sí. Sí, muchas gracias por la experiencia que nos acaba de compartir. Creo que, bueno, como usted menciona, como que ha cambiado la forma, ¿no?, en la que se lleva la universidad, pero sí seguro que por ahí hay experiencias que uno puede identificar, como la preparación para el examen de admisión, como que todo el mundo pone mucho sigue teniendo esfuerzo. miedo. Y le sigue teniendo miedo, efectivamente. Uno le sigue poniendo mucho esfuerzo, sí, se sigue preparando, porque como usted menciona, el cambio del colegio a la universidad se siente, a pesar de que uno cuando sale cree que quizá con lo que sabe o con lo que ha estado aprendiendo puede llegar a la universidad y seguir con el mismo ritmo, y cuando uno entra es como que no, no, realmente no es lo mismo. Pero sí, muchas veces, no sé si la profesora Katia creo que quería agregar algo o está bien ahí, ¿no? No, solamente me acordaba de las publicaciones, nada más, ¿no? Pero en esa época teníamos tan buena memoria, o sea, yo me acuerdo, no teníamos, bueno, sí, casi ya en generales teníamos acceso a un celular, pero te sabías el número de casa de todos tus amigos, tenía el horario en la cabeza de todos tus amigos, te sabías yo me acuerdo sobre el código de mis amigos, además de mi correo, y cuando ponían ese panel, todos estaban mirando el panel. Y me acuerdo de una experiencia de un chico que le habían puesto mala nota y decía, no, en un curso que era súper difícil, estática, y tenía un 16. Decía, ¿quién tiene 16? O sea, eso era pues imposible yo no llevaba estática, ¿no? Los chicos no llevábamos estática. Y fueron a la secretaría y alguien había visto su examen. No era 16, era 06. A delatarlo, o sea, me acabo de acordar de esa. Por eso me estaba riendo cuando contaban. Otro mundo. Ahora lo ves y dices, No. lejano.
Ya nos Wow, sí. consideramos a esta realidad. Pero no, no, nada. Ok, sí, la verdad es que sí, como menciona, seguramente tienen muchas anécdotas, ¿no? De ese tiempo y ustedes además que son profesoras y que, bueno, aún están viendo como que el cambio con la universidad, probablemente pueden ver, ¿no? Como que todo ese cambio que ha habido a través de todos los años. Es como que sí, sí me imagino. Pero bueno, ya que estábamos hablando de las carreras universitarias y que nos han mencionado un poco acerca de la historia familiar también que han tenido, quisiera saber ahora cómo fue la reacción y el apoyo de su familia ante la decisión de estudiar una carrera de ciencia e ingeniería. Quizá ahora quiere seguir Ana. Sí, sí, eso sí lo recuerdo. Recuerdo la cara de preocupación de mi papá. Y el decirme con mucho amor, hija, ¿y si no encuentras trabajo? Porque no veo muchas mujeres trabajando en eso, me decía. O sea, yo me imagino que su cara es, oh, mi hija va a ser desempleada, decía, ¿no? Va a estudiar tanto para, decían en esa época, creo, para colgar el título, ¿no? Gracias a Dios no fue así. Gracias a Dios no fue así. Yo recuerdo haberle también dicho con mucho cariño, papá, sí, pero yo quiero eso, ¿no? Eh, y eso fue lo más bonito, que después de que ingresé recibí todo el apoyo, no solo mis padres, de mis hermanos, y en general hay personas que se cruzan en tu camino mientras estudias, que te brindan un gran apoyo que nunca vas a olvidar, ¿no? Fueron claves también, ¿no? Para, para seguir adelante, para terminar, para cumplir esa meta, ¿no? De estudiar y de terminar, porque yo me acuerdo clarito que la mayoría de amigos que fue a verme, ah, ingresaste, y recuerdo a uno bien, como dicen, pinchaglobo, que me dijo, ah, pero ahora pues que no te voten, ese es el reto. Yo agarré y volteé y le dije, ¿tú crees que después de haber ingresado tanto me van a votar? Le dije, no, jamás, ¿no? Y siempre lo recordaba, ¿no? Siempre lo recordaba, porque después te dicen, la bica tarda pero llega y todo eso, ¿no? Hay que ponerle mucho, mucho corazón, esfuerzo, dedicación, compromiso y saber discernir, ¿no? Porque uno siempre va a tener problemas. Mucho más, imagínate ahora con lo de la pandemia, ¿no? Siempre hay cosas tristes que te pasan. La vida no es siempre sonreír, ¿no? A pesar de que yo siempre trato de encontrar ese lado hasta en los momentos más difíciles. Creo que eso me ayuda mucho, ¿no? Y porque te puedes caer por la muerte de un familiar, digo emocionalmente, y eso te afecta en cuanto a, a no concentrarte en lo que estás leyendo. Acuérdense que usamos mucho el intelecto, la cabeza, y no hay forma de concentrarse si tu cabeza está en otra parte. Eso no hay docente que te ayude ahí, ¿no? Eso es parte de una madurez emocional que tienes que ir tú solito creando. Y va a haber momento para todo. En ese momento es momento de estudiar. Tratar de sacar todo eso para que tu cabecita se libere y puedas avanzar. Te lo digo porque siempre hay problemas, que los papás se pelean, que el enamorado te deja, etcétera. Todo darle su grado de importancia, sin embargo, tratar de manejarlo, ¿no? Emocionalmente. Esa es la parte que hasta ahora creo es complicado porque ingresan muy jóvenes a la carrera. Ingresan tan jóvenes que les falta. Algunos son muy inteligentes, muy hábiles, pero lamentablemente esa parte es la que todavía tenemos como docentes, ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a organizarse y a tranquilizarse. Todo con calma, todo llega a su tiempo. Sí, sí, creo que eso es algo que a pesar del tiempo que ha pasado no cambia, ¿no? El hecho de que todos siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener situaciones que nos puedan llenar la cabeza y que, bueno, como usted menciona, cuando uno está mal, uno lee y no entiende. Por más que lo intente, por más que se esfuerce, a veces es un poco más complicado, precisamente como usted menciona, porque somos jóvenes, pero bueno, ya de eso va del lado de la inteligencia emocional también, creo yo.
y que poco a poco vamos aprendiendo. Tampoco es como que no esperemos entrar a la universidad y ya estar bien, y ya saber todo, y ya saber manejarlo todo. Es algo que se va aprendiendo en el camino. Y como se menciona, es bastante afortunado el hecho que hay veces que tenemos profesores que pueden acompañarnos y que pueden comprendernos, e incluso pueden ayudarnos, ¿no? En cierta manera, que es algo bastante importante. Bueno, ahora la profesora Kate quiere mencionar algo respecto a la pregunta. A ver, mi papá siempre me había dicho, o sea, él de chiquito le gustaba jugar mucho básquet y ya sus hermanos estaban hasta acá y le dijeron, mira, te vamos, si no mejoras tus notas, porque por jugar básquet no le iba tan bien, te ponemos desastre. Y lo habían puesto desastre un tiempito, entonces estaba amenazado, ¿no? Entonces, pero mi papá, por él la amenaza, comenzó a estudiar y de pronto se dio cuenta que le gustaba estudiar. Y siempre desde ahí comenzó a ser el primero de estar en la universidad, ¿no? Y de ahí, porque, o sea, sin querer en esa amenaza aprendió que le gustaba estudiar. Entonces mi papá siempre me dijo, él nunca se preocupaba por mis notas, nada, no le importaba. Mi mamá sí, de repente porque era profesora, pues, ¿no? Entonces, y solamente en la primaria, porque de ahí nunca, no se preocupó más. Entonces mi papá me decía siempre, cuando hagas lo que te gusta, lo vas a hacer bien. Solamente tienes que encontrarlo. Pero el día que tú haces eso sale. O sea, y yo creo que tú eres hábil, ¿no? Me decía así, no, yo creo que sí, así que yo soy hija única. Entonces yo siempre estuve con esto metida, aparte él se daba cuenta que me gustaba, por ejemplo, no sé, tenía ciertas habilidades y bueno, cuando yo estoy en el proceso de escoger la carrera y la universidad, yo le digo a mi papá, papá, quiero postular a la Católica, cuando ya había entendido lo de las matemáticas, que la otra universidad no había ciencias, entonces que quería lo más matemáticas. Y mi papá, ¿me puedo postular a la Católica? Y me dijo, claro. Entonces, sin saber bien los costos, nada, o sea, yo me manejé sola toda esa época, ¿no? Entonces, voy a estudiar matemáticas. Y le cuento a mi mamá y mi mamá estaba preocupada por el sueldo. Pero también pues estudié en ingeniería, ¿no? O sea, pero nunca fue ese. Entonces mi mamá, la que sí estaba, no, pero es que como profesora no sanar mucho, porque acá se pensaban en el mercado laboral inmediato, que al final me dediqué más a eso porque descubrí que siempre me gustó. O sea, nunca pensé que me iba a gustar y nunca decidí irme, justamente porque mis papás eran mayores. Entonces, y mi mamá estaba, cámbiate, pero no, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, y mi papá dijo, no, tú vas a hacer lo que te gusta, quieres estudiar matemáticas, estudia matemáticas. Pero mi mamá tanto le metió en ese tema, que mi papá tuvo un cambio de ruta, de ser investigador, porque hubo un cambio por el gobierno de Velasco, no sé qué, y terminó asimilando la sanidad, y mi papá lo hizo reflexionar y me dijo, no, no quería que estudiara matemáticas. Y para mí fue un shock así emocional. Igual el día que me inscribí, me acuerdo que yo dije matemáticas y mi papá dijo, no, ingeniería electrónica, encima ni siquiera por qué electrónica, o sea, y yo dije, no, y el que escribía decía, ella decide, ¿no? ¿Usted postula? No, ella decide. Igual te puedes cambiar dentro, ¿no? Porque no es como en otros lados donde tú entras a una carrera, sino que los estudios generales te permite esa flexibilidad de movilidad de carrera a otra, ¿no? Entonces, cuando ingresé y vino la primera boleta, que fue casi inmediata, un momento fue, oye, le dije, pero yo te dije si podía postular a la única universidad que he postulado, e ingresé, como justamente como les contaba, tenía muy buen nivel en el colegio, y se me hizo muy fácil también ingresar, ¿no? Entonces, no he postulado a ningún lado, y mi mamá ahí dijo, agarró y dijo, ya, pues haremos dieta, no sé, ya veremos, y si tú quieres estudiar ahí, ahí lo vas a hacer, y si quieres estudiar la carrera que quieres estudiar, ahí lo vas a hacer, porque mi papá fue el que estaba así, como en shock, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, no te preocupes, y dicho y hecho, y de ahí fluyó, ¿no? Y mi mamá al comienzo era como que estudiaba ciencias, pero después se sintió, o sea, creo que descubrió lo que no había conocido, porque estudió educación y de repente no tuvo experiencia de ver este mundo, y siempre se sintió muy, como que le gustó al final que ella estudió una carrera de ciencias, ¿no? Entonces, pero al comienzo fue ese shock, porque hay prejuicios, ¿no? Y falta de conocimientos o experiencias negativas, porque mi papá tuvo que cambiar su ruta cuando ya se iba a ir a un laboratorio específico, etcétera, por circunstancias que se estaban viviendo en ese momento, ¿no? Y se arrumbó en ese y se quedó, ¿no? Decidió regresar. Entonces, tal vez eso fue el percance que tuve y al final el apoyo, ¿no? Pero de ahí mis papás me han apoyado siempre en todo, ¿no? Entonces,
Creo que yo siempre, al sentir eso, me he sentido reconfortada. Y en un momento, como decía Ana, hay momentos, personas importantes a lo largo de tu carrera que hacen los puntos de inflexión, ¿no? O sea, es que yo quería estudiar matemáticas, no había alumnos en matemáticas, me pareció física, pero después me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado. No solo porque física, sino porque el pensamiento que tenía no era netamente para un matemático, sino para alguien que aterrizaba más las cosas que es un físico. Entonces, y en un momento siempre yo sentí, justamente tenía tan metido esto de mi papá, de que tengo que hacer lo que me gusta, y como que tenía la negación que no era lo que yo quería. Encima sentía que no llegaba a ese pensamiento que necesitaba, porque las clases también las veía muy operativas, más que de esencia, de cómo pensar, o cómo debe ser el chip de que tener el pensamiento, debes tú comenzar a promover para captar ciertas cosas de cierta manera, ¿no? Porque tengo que pensar diferente. Eso no lo tenía hasta que llegó un profesor, que es Francisco de Sela, un profesor destacado de física, y que más allá de que fue el que me da un plus para poder seguir adelante y sentir que me gustaba y que nunca faltaba clase y llegaba tempranito y me encantaba su clase, y etcétera, él, cuando yo le dije, profe, sabe que yo no quería estudiar física, sino que no hablamos matemáticas, y siento que no llevó a esa forma de pensar. Y él tenía el detalle, decía, mira, Katia, esto no vas allá porque hay esta historia. Entonces él siempre en cada clase se dedicaba ese tiempo, me dijo, viste, eso no te nace así. Entonces me ayudó a entender ese fin, y en algún momento dentro de la física quería escoger, como también no entré con ninguna motivación, muchos de mis compañeros querían ser los super simétricos, o sea, los super toda supersimetría, super cuerdas, no sé, también esa motivación en esa línea, y yo no tenía ninguna motivación particular de física. Entonces, esa persona fue, ¿sabes? Que cuando vi Los Miserables, bueno, no lo leí, y perdonan a un ladrón, y le dan una oportunidad porque roba algo y le dan la oportunidad de su vida. Entonces, alguien que de repente, cualquier profesor que podría sentir que no tenía una motivación, entonces si yo le pedía entrar a algún grupo, de repente me decía que no. Y el profesor, al saber que no tenía una motivación, me ayudó y me metió a varios proyectos para poder escoger cuál de todos me podría gustar. Al final, el tema que más me gustó fue materiales, con el cual desarrollé investigación al final, pero también hice varios proyectos porque yo seguía con eso, ¿no? Si no hago lo que no me gusta, no lo voy a hacer. O sea, tenía eso tan metido, y en el camino es que descubro la docencia, y ahí me di cuenta que eso sí era lo que realmente me gustaba, ¿no? Más allá de que sea física, física me permitió enseñar, ¿no? Pero eso, las personas claves en tu vida, ¿no? El que te da la oportunidad, porque a veces uno se siente como que hay algo que en tu autoevaluación no calza, ¿no? Y dices, no, esto lo puedo hacer, pero a veces necesitas una oportunidad, como todos, ¿no? Y esa es la oportunidad que te hace el cambio, ¿no? El punto de inflexión a que las cosas sean de otra manera. Sí, gracias por compartirnos esta experiencia. La verdad que creo que es algo que muchos hemos vivido, ¿no? El hecho de ver nuestra carrera y de tratar de buscar cuál es el campo, como mencionábamos antes, ¿no? Una carrera es bastante amplia, tiene muchos campos, no solo es como que una sola idea que podemos seguir, y es bastante importante que todos podamos descubrir dentro de todo lo que nos gusta. Porque creo que algo que mencionabas bastante y que es bastante importante es que si nos gusta, lo vamos a poder llevar de mejor manera, porque si seguimos por un camino que no nos gusta o que simplemente no lo hacemos por compromiso, va a llegar un punto en el que nos vamos a dar cuenta de que ya no se puede, que ya no podemos seguir. Y creo que eso es algo bastante importante, ¿no? Buscar lo que nos gusta y poder desarrollarlo. Entonces, bueno, ya pasando un poco al campo laboral, y bueno, como dice ustedes, son profesoras, pero ¿consideran que se presentó alguna dificultad durante su inserción laboral por el hecho de ser mujer? Y además, ¿consideran que actualmente existen las mismas complicaciones o se han disminuido? Quizás creo que ahora pueda comenzar Katia. Creo que, a ver, en mi caso, no tuve complicaciones, ¿no? No tuve complicaciones, pero sí en el campo laboral sí vi algunas diferencias, pero al contrario, es como que no puede ser que te vaya bien. Eso sí sentí. ¿Ya? O sea, los estereotipos que había en los ambientes en algunos ambientes donde estaban, no todos, era de que normalmente le va bien, y atribuían que si me iba bien en la docencia. Me acuerdo mucho que me decían, es que te ven como mamá.
Y yo le decía como la madrastra tal vez, o sea, porque a veces le llamaba la atención, entonces me acuerdo mucho que, en uno de mis varios trabajos, ¿no? Me acuerdo mucho eso, es que seguro también como mamá, por eso es que, y en lo que he visto en toda la experiencia que tengo docente, el alumno lo primero que valora es el conocimiento y después va a la par de la parte, o sea, tú puedes ser muy buena persona, pero si no les enseñas lo que tienes que enseñarle, no, o sea, son varias cosas, o sea, es un conjunto, ¿no? Pero la primera valoración está asociada a lo que el por qué estás tú ahí, ¿no? Entonces, era como bajar el mérito, y esa es una de tantos otros comentarios, pero me acuerdo mucho porque eso fue de mi primer trabajo como docente, que me lo repetían porque era justo en ese trabajo no había casi muchas mujeres, no habían entrado profesores mucho tiempo y yo entré sin tener experiencia docente, ¿no? Entonces, y habíamos postulado varios, habían dado examen escrito y todo, y al final entramos 3, yo era la única mujer, 2 más, y cuando me comenzó a ir bien, me acuerdo que me decían mucho eso, ¿no? Porque en ese lugar, por ejemplo, una evaluación importante eran las encuestas. Entonces, no todos lados se lo ven, no es una referencial, ¿no? Pero ahí era algo importante. Entonces, era como minimizar, ¿no? Incluso tuve un tiempo después, o sea, ahí éramos pocos profesores, como la universidad creció, aumentaron muchos profesores, y me acuerdo de uno que me lo presentaron, me dijo, ni me saludó, me acuerdo de un profesor, me presenta ese profesora que está aquí, porque esa persona conocía, y después dijo, ay, siempre las mujeres generan el retraso, o sea, una cosa así, ¿no? Y después se dio cuenta quién era, ¿no? O sea, me conoció y después siempre que por ahí me lo encontró en la calle, que me lo cruzó sin querer varias veces, me ha comenzado a saludar, pero antes no me saludaba, no sé, en el momento que sabe quién eres, ¿no? Entonces, pero sí he tenido esa y otros detalles, pero ahorita se me vino este ejemplo, ¿no? Pero como insertarme, no. La verdad es que no he tenido problemas, a veces también por referencia a tu trabajo te llaman para hacer consultorías o cositas, entonces no, pero sí dentro siempre hay esos detalles de competencia, ¿no? Y que, que puede ser, no sé si competencia o es como que tú no puedes ser, ¿no? Que no sé. Y ahora, respecto a la historia en general de la inserción, de hecho, ¿no? Porque siempre hay más referentes, o sea, ahora hay más alumnas mujeres en estudios generales ciencias que en nuestra época. Para comenzar, nuestros salones no sé si eran de 120 y habían 10 mujeres, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no era un shock, o sea, incluso a muchos le afectaba porque no habían tenido mucho contacto con compañeros y ni uno se sabía tratar mutuamente, ¿no? Porque los hombres también le huían. Entonces no había esa integración para poder estudiar también, ¿no? A veces costaba, pero después el ambiente mismo, cuando uno entraba a la universidad ves que todo el mundo está estudiando y de por ahí te acomodas y generas un grupo y se da, ¿no? Pero el inicio. Entonces, al haber tener más mujeres en trabajos, muchas se apoyan, como a la vez también no. Pero hay más referentes, ¿no? O sea, hay más referentes de que ya hay gente que dice, oye, este trabajo le darías a tal persona, pero tiene que manejar en obra, por ejemplo, tiene que tener muñeca. Y después, si hay alguien que lo hizo, dicen, no, sí, sí lo va a conseguir, y si no, lo va a lograr. Pero después a veces ni si tienen miedo de que si algo falla, ellos van a tener que resolver el problema. Entonces se van a cargar de trabajo, ¿no? Entonces dejan pasar, pero ya se ha ido cambiando porque hay personas que lo logran, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una amiga que su hermano era ingeniero civil, y ella también ingeniera civil, y le hablaba de, pues, de cómo manejar el tema de los sindicatos, ¿no? Entonces ella parecía de 10 años para comenzar, es más, creo que sigue pareciendo de esa edad, 12 años ya. Y ella decía cómo manejaba, compraba chancay, gaseosa, les daba, ¿no? Y sabía, tenía esa muñeca. En cambio tuvo en una obra, que justo es del condominio que está en la esquina, ella trabajó en este condominio, donde había otra chica, que también era ingeniera, y no tuvo esa habilidad de manejar, que no la aprendes, y no sé qué problema hubo, y al final la empresa, para no sacarla, la metieron en oficina, ¿no? Entonces ella me contaba que decían, pero es que eso pasa con la mayoría, entonces ¿cómo la vas a contratar si no saben? Entonces, el tener también experiencias de que no se arriesgan a algo, ¿no? Y con las leyes, etcétera, pero al tener más muestras, se ve que sí pueden, ¿no? Ujú. Sí.
Y creo que eso es lo importante también, tener referentes, Sí, ha ¿no? mejorado bastante la inserción de las mujeres en el Ujú, o sí, sea, sí, el esfuerzo ha mejorado también, ¿no? sí, Creo es yo. cierto. Claro, creo que hemos dado pasos, pero aún hay muchos pasos más que dar Así. todavía. Definitivamente hay que seguir avanzando y no perder esa línea, ¿no? De seguir incentivando también a muchas mujeres a poder seguir, de llevar a cabo esas carreras y seguir trabajando de esto, que es bastante importante. Ujú. Y bueno, quizá Ana quiera comentar un poco más acerca de esta pregunta también. A ver, cuando me preguntas sobre mi inserción laboral, yo he trabajado para Infopuc, he trabajado para la misma universidad, para una plataforma que estuvieron realizando, pero me acuerdo clarito que ya estaba con mi hijita pequeña y postulé, me aceptaron. Fui a la universidad y me dijeron, bueno, pero este trabajo es a distancia, tú tienes que estar en tu casa. Yo decía, gracias, Dios. Imagínate, pues, con una niña pequeñita, yo sentía que Dios me estaba premiando, porque una de las cosas que siempre tuve claro es que yo quería trabajar. Yo quería trabajar, me hubiera gustado desempeñarme en mi carrera, que soy ingeniera informática, y y yo recuerdo pues haber postulado a IBM, ¿no? En esa época era lo máximo, cuando yo estudiaba era lo máximo trabajar para IBM. Y postulé, llegué a la primera, segunda, tomas un examen escrito y después llegué hasta la entrevista, que éramos ya 5 que habíamos quedado después de muchos. Y yo solita dije que no, porque comenzaron a decir que íbamos a trabajar de lunes a domingo, que nos íbamos a olvidar de nuestro cumpleaños, que nos íbamos a olvidar de la Navidad. ¿Qué pasaba? Que la empresa en esa época, no lo sé ahora, empezabas, me imagino, desde abajo, ¿no? Y con muchas horas de trabajo, pero lamentablemente era para una persona soltera. Yo ya no estaba soltera, ya estaba casada y tenía a mi hijita de 4 meses. Y qué caló tanto la visita al doctor. Yo recuerdo mucho y yo soy, por eso te digo el compromiso, ¿no? Cuando alguien me dice algo, yo estoy ahí y trato de cumplirlo a cabalidad. Y una de las cosas que dijo este doctor, el doctor de mi hija, el pediatra, fue: usted debería estar con su hija hasta los 2 años. ¿No? Es una edad justa en que ellos necesitan el patrón de la madre, alguien que los cuide, alguien responsable. Mi esposo era el que mantenía el hogar, entonces era buscar, y yo saqué mi cuenta, era buscar a alguien que me ayude en casa para pagarle todo mi sueldo y encima yo no estar en casa. Entonces, ¿qué me imaginé? A mi hija no reconociéndome y divorciada, me imaginaba, yo. Entonces, no podías, no podía tenerlo todo, ¿entiendes? Y también ya era mi mundo en ese momento. Entonces dije, bueno, espero. Hice de tripas corazón y dije, espero, esperaré. Y después viendo ahorita mi pasado, nunca me fui a la época, nunca me fui, ahí acabé, ahí terminé, ahí me enamoré, ahí me casé. El destino me llevó ahí y empecé postulando a las jefaturas de práctica con un profesor que ya no está, porque postulabas en los salones esos grandazos para mi carrera, para informática. En esa época te hacían dar una prueba. Si no pasabas la prueba, no te contrataban simplemente. Nada de que yo te elijo porque tú eres mi amigo o fulanito. No, dijeron para nadie. Una prueba y los que pasan la prueba se quedan como jefes de práctica. Era lo que había. Dimos la prueba, una prueba inmensa. La contesté, yo salí confiada de que podía hacerlo y ya. Y así fue como, sin querer, empezó esta labor docente, ¿no? De la PUC, y tuve la suerte de que una docente, la profesora Laila, me llamó un día y me dijo, ¿no? Yo quiero que nos apoyes en este curso. Y así fue como empezó en el 2014 aproximadamente, empecé a dictar para estudios generales, ¿no?
Entonces, siempre viendo al alumno, siempre yo muy observadora, me acuerdo, veía, quería saber, quería, ¿no? Tener una mejor metodología de aprendizaje, siempre. Entonces fue eso también que me motivó tal vez a seguir la parte en educación. Ahora, respondiendo a la última pregunta, que si existen las mismas complicaciones o si se ha disminuido, yo más pequeñito, pero sí lo recuerdo. Por parte de los hombres, no, tal vez Katy eligió una carrera mucho más metida en esa época al campo de solo hombres, porque informática no era tanto solo hombres, cuando en estudios generales sí, lo recuerdo clarísimo, o sea, un salón de 100, donde eras 3 mujeres en la clase de estadística con Belis, o sea, perdías si llegabas tarde, ¿no? Entonces, querías hacer chiquitita y meterte calladito nomás, ¿no? Pero mi carrera no, creo que cuando ingresé a informática sí había más mujeres, entonces desde ahí que el campo laboral para la mujer existía, sí existía ya pero ya cuando yo he estado terminando mi carrera, ¿no? Sí, sí, tengo amigas que trabajan en eso, tengo otras que se han ido fuera del país, eh, yo creo que sí, hay más, incluso en la misma universidad ahora ha ampliado las políticas a que debe haber una equidad, ¿no? Cuando contratas entre hombres y mujeres, ¿no? Y más que todo lo que ustedes están haciendo, qué lindo, cómo me hubiera gustado formar parte de un grupo así tan bonito, Sí, preocupado por otros. Siempre me ha gustado mucho esa parte de pensar en el otro, de dar, ¿no? Qué bonito. sí, la verdad es que creo que la experiencia que ustedes nos está comentando es una que probablemente muchas mujeres también han pasado, han tenido que quizá esperar un poco más para trabajar y también poder pues estar junto a su familia. Y bueno, como usted menciona, la verdad es que estamos muy orgullosas de poder seguir, ¿no? Con ese trabajo, de enfocarnos en que más mujeres puedan meterse a carreras de ciencia y puedan ver que hay un mundo en el que ellas también son parte, del que ellas también puedan ser parte y de que realmente no tendremos por qué sentirnos excluidas ni nada, sino que son cosas que también nosotras podemos hacer y también tenemos la capacidad. Y que estoy segura que poco a poco vamos a poder seguir mejorando y dar esos pasos que ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Como que hemos avanzado, pero aún queda un largo camino del que estamos dispuestos a recorrer y que estoy segura que seguiremos dejando un mejor legado para futuras mujeres que quieran meterse a estas carreras y seguir. Entonces, ya que hemos hablado un poco acerca de la inserción laboral y como ya nos han mencionado ambas que tienen familia y ya nos han contado un poco acerca de su experiencia, ¿no? Con su trabajo y su familia, quisiéramos saber cómo manejan el tiempo entre su trabajo, su familia y posibles actividades curriculares que presenten. ¿Y ahora quiera comenzar, Ana? Uy, qué complicado. Sí, es complicado, de hecho que es complicado. Mira, soy la primera en levantarme y la última en acostarme, ¿no? Pero hay que organizarse. Yo creo que es la clave en esta parte, ¿no? Manejo una agenda, manejo recordatorios, si puedo pongo papelitos para no olvidarme, porque son, como dijo, hay que estar en mi carrera se diría en multihilo, ¿no? Hay que estar en multihilo porque hay muchas cosas por hacer y una de las cosas importantes es avanzar, aunque sea un poquito de todo lo que tienes que hacer mañana o pasado. Eso es clave, o sea, si esperas el último minuto te va a caer todo encima, te va a caer la avalancha, ¿no? Si comienzas de poquitos, o sea, cómo estudiar inglés, maestría, la casa, los hijos, hijas, adolescentes, ¿no? Dedicarle tiempo y se habla mucho de la calidad de tiempo, incluso ahora, a la familia, ¿no? El momento de decir, ¿sabes qué? Apago todo, vamos a caminar, ¿no? No hagamos nada, no hagamos nada, vamos a ver una serie, una película. Eso es importante y clave en la vida. Si tú llega un momento en que a los amigos le cortas y le dices, no, yo no tengo tiempo, no tienes tiempo, reflexiona, tranquila, distancia. ¿Qué está pasando? O sea,
no puede ser que no tenga tiempo de ir, aunque sea una vez a visitar a un familiar. No, date el tiempo, porque eso también es importante, ¿no? Entonces, porque no solo somos, o sea, hay que estar complementados en todo, porque si no, ahí es donde después nos caemos, ¿no? Tengo todo lo que es conocimientos, me desarrollo bien laboralmente, sé que hago, pero me va a faltar la parte de mi familia, la parte del vínculo, la parte de las amistades. O sea, tal vez no podré reunirme como antes, pero por lo menos una llamada telefónica. Ahora que está mucho de moda, y como dicen mis hijas, si no te puso carita feliz, está molesto. ¿No? Comunicarse de diferentes formas. Mi abuelita aprendió a usar el WhatsApp, manda mensajes a sus 92 años. Entonces, todo se puede, ¿no? Todo se puede. Nunca digas que no. Es eso, organizarte, porque por más que quieras, no vas a poder hacerlo todo y va a haber un momento en que digas, eso ya no. Es importante también aprender a decir que no, porque si no entras en un grado de estrés que no te lo quita nadie, ¿no? Que puedes acabar muy mal también. Es saber hasta dónde van tus fuerzas, tus energías, por no hablar físicamente, ¿no? Saber qué tanta energía tienes y hasta dónde te puedes canalizar, porque si no, también te sofocas con tanta cosa. Sí, creo que es un consejo muy importante el que nos ha brindado, y estoy segura que futuras mujeres o personas que quieran saber, ¿no? Cómo poder llevar a cabo el trabajo, familia, algunos quizás están trabajando y también están estudiando, entonces es bastante importante esa organización que usted menciona y que es necesario que todos tengamos. Quizá Katia quiera mencionar un poco más acerca de esta pregunta también. Sí, el mantener el equilibrio en todo es difícil, pero ¿saben? Creo que también es difícil porque en pocos colegios y en casa está mucho metido el tema del sacrificio. Yo odio la frase que dice sufre peruano sufre, porque siento que nos da una mochila de que todo tiene que ser con sufrimiento, no que es diferente esfuerzo. O sea, el esfuerzo sí, pero sino que además, si no hay la cuota de sufrimiento, algo es difícil, ¿no? Entonces, en los colegios a veces un tiempo estuvo muy de moda y mantiene, pero estuvo como, se crearon muchos colegios donde solamente veían la parte académica, no tenían física, no tenían arte, o sea, educación física, ¿no? Entonces, era todo académico y yo he visto mucho en los chicos, en sus generales, que no se permiten hacer otra cosa que no estudiar. Y eso es bien difícil, porque te lo han metido de alguna manera en el colegio. Pocos colegios se preocupan por buscar una vida equilibrada. Yo, una reflexión, porque siempre lo he tenido en la cabeza, en un momento he tenido algo equilibrado, pero hubo una confusión para mí, que hacía tanto lo que me gusta, que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 más o menos, casi diario, entonces tenía energía porque hacía lo que me gusta, pero en un momento dejé mi vida, dejar de hacer otros aspectos porque la edad avanza y cambia también tu rendimiento, entonces ya no quería salir y ¿no? Entonces yo como que lo tenía claro y un momento se enredaron las cosas. Y hasta que vino un alumno que me dijo que él venía de un colegio donde le habían enseñado a, a tener el equilibrio, o sea, como que meta al colegio era que tenga una vida equilibrada, entonces él con la exigencia académica se daba cuenta que ya se sentía, comenzaba a sentir ansiedad porque no tenía tiempo para dedicarse al arte. El que me dibujaba, pintaba. Entonces, y me dijo, pero es que yo, y además si quiere verse con sus amigos un rato, ¿no? Porque él, o sea, como que el colegio promovía que tú hagas, o sea, no sé, te controlan el horario, pero para que hagas actividades de cada cosa, ¿no? O sea, como en la vida, familia, trabajo, diversión, amigos, momentos para ti. Y cuando dijo eso, yo comencé a pensar y mi mamá siempre me decía, oye, tú ya no sales con tus amigos, porque yo tenía vida bastante social, ¿no? Entonces, y ella era la que se daba cuenta que me dijo, ya, pero yo sé que te gusta tu trabajo, pero no solo es eso, ¿no? Y algo que también yo sí también tenía y me lo dio mi mamá, es que mi mamá era una persona que se perdonaba, pero no de ese perdón que me conviene, sino se perdonaba y entendía que había hecho mal y se permitía mucho, ¿no? Entonces, ella no, o sea, se perdonaba y me equivoqué y no sé si algo era conmigo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Me equivoqué, pero trataba de hacer las cosas mejor, pero no se cargaba esa culpa, ¿no?
Y entonces yo creo que sí tenía algo de eso de ella, y más bien al contrario, ahora a veces sientes culpa. E incluso cuando me daba un permiso de con me dice, te matas trabajando a tal hora y estás dudando si te quieres comprar eso, tú estás loca, ¿no? O sea, ¿por qué no te lo, por qué? Y mi mamá me forzaba y me dijo, ¿quieres eso? ¿No? Hazlo. ¿Quieres esto? ¿Por qué no? ¿Qué no puedes? Sí puedes. ¿Por qué no te permites? ¿Por qué vas a pensar de que alguien va a opinar por ti? O sea, y siempre tengo la palabra de mi mamá en ese sentido, ¿no? Pero bueno, regresando al equilibrio, es difícil. Incluso escuchaba a Ana, que tiene un rol de mamá más tiempo que yo, incluso hasta la decisión, ¿no? Porque me iba bien, me gustaba todo lo que hacía, y mi papá siempre estaba un poco mal de salud, y siempre fue como que tendría que organizarme mucho para poder sobrellevar todo a la par, y bien. Y a veces también uno se olvida que hay un reloj, una cosa es tu reloj de tiempo real, y eso pasa mucho en las mujeres, o sea, tu edad, y otra cosa es tu edad biológica, que puede estar diferente, o sea, diferente. Entonces, y a veces uno lo relega por justamente esos logros, porque por más que uno pueda decir que la maternidad no es limitante para hacer lo que tú quieras hacer, es un tiempo por eso te dan licencia de maternidad, es una pausa, mientras que en el caso del hombre, él continúa, ¿no? Entonces, y la necesidad que tiene un niño de su madre, ¿no? Entonces siempre pensé también en eso, y hasta que al final, bueno, no toma la decisión. En mi caso fue demasiado racional, creo, pero sí influye, ¿no? Y ese es el rol que te todo, porque es una separación, no porque yo me sienta menos y no pueda lograrlo, sino porque realmente es diferencia netamente biológica, ¿no? Entonces, y saber lo que implicaba sobrellevar todos los tiempos, admiro a Ana, porque organizarse, me era fácil organizarme cuando hago lo que me gusta, porque sale natural, me acuerdo de la sale, de todo, ¿no? Pero ya cuando comienzas con otras labores que tienes que mezclar, y que tienes que saber jugar, y que tienes que dejar de lado lo que te gustaba, se te pasa el tiempo porque te enganchas con lo que gusta, y ser bien racional para poder mantener ese equilibrio y hacer todas las cosas bien, es complicado, ¿no? Y sí, uno, como hace tiempo creo que yo dejé un poco la parte de permitirme salir, pensando que, no, es que si salgo voy a estar cansada. Y de pronto cuando me permitía salir me daba cuenta que eso me animaba, y el día siguiente no estaba cansada, estaba súper ánimo, ¿no? Y muchas veces, como tenemos también el paquete en las mujeres de la mujer abnegada, no te permites, cuando en realidad puede ser al contrario, ¿no? O sea, motivador, relajante, y tus desempeños en todas las múltiples actividades que puedas tener, puede hacer que mejoren, ¿no? Optimicen. Pero a veces no nos permitimos, y estos estigmas que tenemos de la parte de ser abnegada, cuando en realidad también eres abnegada cuando te preocupas por ti, que en realidad tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero. Si tú estás bien, todo el resto está bien, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que creo que nos han dado muy buenos consejos desde la perspectiva que ustedes tienen, bueno, ya como profesoras, como al momento de tener sus familias, y estoy segura de que realmente podemos rescatar mucho de lo que ustedes han vivido, de lo que pues pueden transmitirnos ahora, para que nosotros en un futuro pensemos en que lo que estamos pasando no es como que solo nos está pasando a nosotras, sino que hay muchas mujeres que también están detrás y que seguramente pueden darnos consejos y nos pueden apoyar, del mismo modo que ustedes lo están haciendo ahora al compartirnos estas experiencias que han vivido ustedes a lo largo de estos años. Entonces, ya estamos pasando a la última pregunta, que es más un mensaje como de reflexión. Y precisamente como les mencioné al inicio, esto es una entrevista por el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y ya teniendo esto en mente, quisiéramos saber qué mensaje o de qué manera ustedes podrían motivar mediante sus enseñanzas a futuras niñas, mujeres de distintas generaciones que intentan integrarse a este mundo de las ciencias de ingeniería. Sara, ¿quiere comenzar, Katia? Bueno, yo en general, no solo a las niñas, yo creo que, por ejemplo, a veces uno tiene varias habilidades, ¿no? Y de las cosas que uno puede sentir más es la frustración cuando algo te va mal. E incluso había un paper, creo, donde hablaban de por qué no había tanta participación de las mujeres en la ciencia, y es porque las mujeres tenemos una visión de perfectas, ¿no? Entonces,
no nos permiten equivocarnos. Si nos equivocamos, se nos van encima. En cambio, si lo vemos desde una sociedad machista, al hombre se le permite equivocarse. Entonces ellos tienen menos presión que nosotras a afrontar un reto, y en el área de la ciencia en particular era una de las grandes motivaciones porque no muchas mujeres no escogían el área de ciencia, ¿no? Entonces, como probablemente se va a ver, hay muchos obstáculos, no solamente en esta línea, sino en la vida, yo creo que uno debe generar en uno mismo, porque uno está con uno mismo, o sea, con quien debes contar es contigo mismo, generar primero cosas que te sean tu soporte emocional ante cualquier adversidad. Y hablo de generarse buenos momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la época de universidad recuerdo muy buenos momentos con mis amigos, y cuando me siento mal me acuerdo de esos momentos y digo, qué bacán que lo haya vivido. Entonces, cuando me acuerdo de una frustración también, eso te ayuda, todo te suma. No dejar de lado todos tus talentos. Yo, por ejemplo, jugaba ajedrez, y cuando entré a la universidad, por más que aparentemente no era culposa en otros aspectos, pero no sé por qué sentía culpa si jugaba ajedrez. Y creo que era porque los que jugaban ajedrez en ese momento se amanecían jugando ajedrez. Entonces dije, no me va a llegar a ese nivel, y de pronto como que tengo que estudiar, pero entonces, porque sí me permitía aprovechar las cosas que tiene la universidad. Por ejemplo, había concierto de la feria, me iba. Hay película gratis, me iba. O sea, no necesitaba plata. No, o sea, había obra de teatro, me iba. O sea, y mis amigos me decían, entonces lo que te da la gana, ¿no? O sea, les molestaba, pero eso, como les digo, es enseñanza de que mi mamá no sentía, no, o sea, es el ejemplo, ¿no? Que tenía indirectamente, recién caigo en culpa, ¿no? Entonces, si te gusta hacer algo, no sé, jugar básquet, que felizmente la universidad tiene un montón de cosas, de muchas habilidades diferentes, que alguna puede calzar contigo, no lo dejes hacer, porque el día que estás mal en algo, si te sientes mal y dices que no sirvo para esto, pero sirvo para otra cosa. O sea, y compensas, ¿no? Y eso en general, no solo porque estudias una carrera de ciencias, creo que eso es algo que es importante para seguir adelante ante cualquier adversidad. Nunca matar tus motivaciones. Creo que yo al final descubrí que me gustaba enseñar, y hubiera enseñado cualquier tema que me parezca interesante enseñar, ¿no? Porque cuando uno enseña tiene que marketear, oye, esto es bonito, pues ¿cómo no te gusta? O sea, mira, a ti te va a gustar, si puedes que te guste, mire, antes tienes que escucharlo. Entonces no importa el tema, eso hubiese yo escogido. Pero sí recuerdo que alguna vez me han filtrado, y no me acordaba hasta hace poco, que he participado en algo que me llamó la atención, y de pronto me bloquearon, ¿no? Algún profesor me bloqueó. Entonces yo en ese momento no lo habré compartido, seguro si lo compartí en mi casa me hubieran dado vuelta, conociendo un poco a mis papás, a que siga mirándolo. Entonces a veces nos filtran y hace pensar que es difícil, ¿no? Entonces, y a veces nos confunde el qué tanto hago, porque no es cuánto haces, es cómo lo haces, ¿no? Que te esfuerzas un montón y no encuentras la recompensa a tu esfuerzo, pero en realidad es porque hay que pensar, espérate un ratito, mira, algo estoy haciendo mal, por eso no llega, no porque yo no pueda, sino no es cuánto haces, sino buscar la estrategia, ¿no? Si se encaminan y deciden, en el caso de las niñas, tienen curiosidades, primero hacer esta distinción que las matemáticas no es toda la ingeniería, ni las ciencias, sino que las otras cosas que son bonitas, que son del día a día, y ahora viene mi parte física, y que es la base de muchas de las ingenierías, pues pueden tener una aplicación, y de repente también una motivación de ser solución, ¿no? O sea, a veces las personas que han dado, cuando uno ve algo que se utiliza, alguna cosa que se utiliza mucho, y de repente tiene un principio sencillo, y por ahí hay historias donde el principio sencillo no lo hizo un científico, sino alguien que observó, lo probó, lo patentó y lo usan, ¿no? O sea, era simplemente observar, ¿no? Entonces, en la naturaleza están los procesos más eficientes, y lo que decía Ana, ¿no? Hay que sentarnos a reflexionar sobre lo que hacemos, porque a veces uno avanza, y dices, ¿cuál era la meta? Y te olvidaste, ¿no? Los alumnos se ponen a estudiar, y piensan que teniendo la mejor nota van a tener mejor trabajo. No es cierto, eso es un compendio de estrategias, ¿no? Que hace que al final te posiciones, porque a veces también es frustrante, dice, y yo me esforcé tanto, tengo esto y no consigo lo que yo quise. Es porque es un complemento, es un pack completo de muchas cosas, ¿no? De ahora las habilidades blandas que están por todos lados, las capacitaciones, la capacidad de adaptarse, la capacidad de aprender otras cosas,
¿no? Entonces cada quien debe ir generando su factor diferenciador, pero obviamente viendo honestamente en qué cosas me gustan para que sea más fácil, ¿no? Entonces, ante las adversidades, buscar, siempre recordar qué es lo que te motivaba, ser consciente de lo que eres bueno y de lo que te gusta y no te es tan fácil, pero la perseverancia siempre va a tener buen puerto, siempre. Eso. Bueno, muchas gracias, Katy. La verdad es que nos has dado un muy lindo mensaje que espero que pueda servirle a muchas personas para poder seguir haciendo lo que le gusta y que puedan encontrar unas palabras de confort, ¿no? En todo lo que nos estás mencionando. Quizá Ana quiere agregar un poco más acerca de esta pregunta. Sí, empezando por decirle a Katia que siempre la he mirado y siempre la he admirado. Cuando entraba a ciencias, eso es cierto, siempre lo he tenido en mi cabeza. Que uno no lo diga, bueno, es a veces como vemos a alguien, lo vemos de lejos, ¿no? No podemos ver adentro de las personas. Ser docente, estar en contacto con chicos tan jóvenes, chicas tan jóvenes, te hace no solo vincularte con ellas en el sentido de enseñarles. Yo recuerdo haber leído tanto, haberme comido todos los libros pensando que, porque yo no quería que me hagan la pregunta que no podía contestar, porque yo pensaba que tenía que ser la docente sabelotodo, ¿no? Sin embargo, cuando a veces te vienen a contar un problema o algo que los aqueja, te das cuenta que no todo está en el conocimiento, que también hay otras partes que, como dice Katy, si no tienes esas habilidades, si no las vas formando, si no las vas desarrollando, cuando sales al mundo laboral, no vale quedarse callado. Tienes que aprender a que los demás te escuchen. Y una forma de hacerlo es leyendo. Como les decía siempre a mis alumnos y alumnas, lean, infórmense, tienen que estar al tanto de cómo va el mundo, de cómo están las cosas, de las noticias, y traten de ser ustedes los mejores representantes de ustedes mismos, ¿no? Marquetense, como dice, ¿no? ¿Cómo voy a un trabajo y ofrezco lo que sé si solo, ¿no? Si estoy todo tímido, no hablo, no converso, no me vinculo, no me adapto al cambio. Hay personas que les cuesta mucho eso, ¿no? Y el mundo con lo cambiante que está, que no sabes qué va a venir mañana, y también tienes que tener, aparte de eso, creo yo, una buena perspectiva de lo que viene. No te agobies, no pienses que no va a haber un mañana, siempre hay un mañana, siempre trata de terminar todas tus metas, como les digo a los chicos, y con una actitud positiva siempre a lo que viene, ¿no? Cada día es un día nuevo para hacer mejores cosas, y como les digo, si van a llegar lejos, porque sé que lo van a hacer, si van a tener grandes cargos mañana, porque sé que lo van a lograr, ayuden a los demás. Tiéndanle la mano a esa otra niña, a esa otra mujer, a esa otra persona que recién está empezando, ¿no? Que necesita capaz ese incentivo, esa mirada, esa ayuda para poder salir adelante, como algún día la recibimos nosotras, ¿no? Yo tuve la suerte o estaba en mi camino de recibir ayuda de muchas personas. No recuerdo ningún nombre que me haya dicho, que me haya puesto mala cara en estudios generales y en la universidad en sí. Al contrario, he recibido mucha ayuda incluso de mi esposo, ¿no? Que no me conocía al principio, que yo me lo busqué porque quería cambiarme de universidad porque no tenía plata para seguir pagando la católica. Y así fue como lo conocí. Entonces, no seamos envidiosas con la compañera, con la amiga, ayudémosle. Si alguien no sabe algo, compartamos eso, es un poquito. Con pequeñas cosas se logra hacer mucho en la vida, ¿no? Y eso es así. Tenemos que ser unidas,
tenemos que ser unidas en una labor, creo yo, ardua, que nunca acaba, que nunca acaba. Si piensas que va a acabar, no, no es así, pero tampoco es llevarlo como una cruz o un sacrificio. Es saberte mover en tu entorno, es estar tranquila, estar en paz. Creo que si no lastimas a nadie, no tienes ningún miedo de nada. Tienes que, si tratas de hacer las cosas bien, y no tratando de ser perfecta, simplemente haciéndolo bien, ya estás ayudando mucho, mucho a este mundo que es tan complicado y que avanza a la velocidad de un clic, ¿no? Sí, la verdad es que igual, Ana, muchas gracias por las palabras que nos has podido brindar el día de hoy. Realmente me parece muy inspirador y me quedo con lo último que mencionaste, que es que tenemos que apoyarnos en este mundo, con todos los problemas que podemos pasar. Realmente es bonito saber que tienes una comunidad que te apoya y, como dijimos, nosotros estamos encantadas de poder apoyar a muchas niñas y muchas mujeres, de poder encontrar su lugar en la ciencia, y realmente creo que es algo muy importante que siempre tenemos que tener presentes, apoyarnos entre todas y realmente darnos la mano para que todas podamos seguir triunfando, porque no tenemos por qué una quedarse atrás. Todos tenemos que seguir adelante, y eso es algo que espero que siga pasando, que siga ocurriendo y que todas puedan seguir apoyándose entre todas. Entonces, Y voy a agregar algo que mencionó Ana, de repente es también, o sea, que lo mencionó, pero creo que la palabra es no compararse también, porque tú eres un ingrediente de muchas cosas diferentes. Eso sale a la luz después. No, ahorita la única comparación que tenemos es un examen, ¿ya? Y el examen no demuestra lo que puedes ni tu potencial necesariamente, ¿no? Puede mostrar cierta tendencia, pero no lo es todo. Y algo que me acordaba de de personas que muchas veces han escogido una carrera, pero cuando eran niños les gustaba algo, y lo digo también de manera particular, yo cuando era niña venía al colegio y tenía una pizarrita, y toda la tarde me dedicaba a repetir la clase de colegio a quien sea, no sé, que en realidad estaba en mi jardín. Entonces yo no me había acordado de eso hasta que mi papá me dijo, pero de hecho yo sabía que eso era lo que te gustaba, porque eso es lo que hacías todos los días. Y yo dije, ah. Y después pensando en otras dos personas, dos amigos hablando alguna vez, no, yo no conté eso porque no lo había registrado. Habían habilidades que tenías de niño, ¿no? Entre armar rompecabezas, y de pronto su trabajo terminó siendo, escogió la carrera no porque armaba rompecabezas, no una ingeniería de esa línea, ¿no? Pero justo la habilidad que tú necesitas tiene que ver con la lógica, que estaba asociada a lo que más te gustaba hacer. Otro amigo también le gustaba entender, o sea, le gustaba estas como obras donde tú ves la relación de poderes entre pueblos, la conexión entre uno a otro, que parece otra cosa y termina siendo dinámica de sistemas, que es ver cómo se interrelacionan todos los sistemas, y está asociado a su motivación de niño, ¿no? Y es como en un momento haces un match, y por eso yo no estudié física, me gustó más una línea de física, pero por decidir quedar terminé enseñando, y repunto era lo que quería. Y no sé si solamente porque quería enseñar física, yo creo que hubiera enseñado cualquier cosa, como les decía, que me motivara, ¿no? Entonces, a veces nunca debemos olvidar que las cosas que nos gustan de repente tienen un sesgo, y ahí justo calza, ¿no? De las cosas que nos gustaron de pequeños, ¿no? Y no compararse. Eso es bien importante, porque si no tienes mucha frustración. Claro que acá nos comparan, incluso a veces los papás también te comparan, ¿no? En ese sentido, creo que yo no tenía hermanos tampoco, o sea, no sé si podrían compararme, a veces pasa entre hermanos, ¿no? Cuando en realidad son habilidades diferentes, porque la habilidad que nos hacen pensar que es la única que existe es la académica de resolver problemas, tal vez, porque ni siquiera las educaciones en los colegios es de razonamiento, sino te aprendes un patrón, si eres esforzadito lo haces, pero no mide tu capacidad de razonamiento, de creatividad, ¿no? O sea, de darle solución. Y no se niegan a vivir experiencias también, porque cuando uno tiene que resolver un problema, si en algún momento de trabajar, viajar, ¿no? Sabes cómo lo resolvieron, y toda esa información queda en tu cabeza, y tú das una solución diferente a lo que tengas que hacer por experiencia, ¿no? Entonces, si te encierras en tu casa, no lo logras, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Ana, también muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a las dos nuevamente. Con esta última pregunta ya estábamos dando por terminada la entrevista. Quiero agradecerles nuevamente por su tiempo, por sus consejos y por contar su experiencia
que estoy segura que va a servir a futuro para motivación para muchísimas mujeres. Entonces, una vez dicho esto, quisiera saber si tienen unas palabras de despedida para poder terminar finalmente. Quizá Ana quiera mencionar algo. Sí, en general para todas las niñas, para todas las jóvenes, adolescentes, yo me quedaría con el dicho, solo sé que nada sé, ¿no? Mientras más sigo aprendiendo, más me doy cuenta que necesito o que me gustaría saber más. Entonces, esas ansias, ese deseo de seguir aprendiendo, seguir superándose, al final tú dices, para mí, no, es realmente para dar, para seguir dando, para seguir mejorando, eh, para no, y porque el mundo es así, el mundo de ahora es un mundo que necesita gente más capacitada que antes, ¿no? Entonces, hay que seguir con eso y nunca se queden con una sola cosa, como dice Katia, vean otras habilidades, el ver, el hacer deporte, el tocar un instrumento, hace que se desarrolle también nuestro lado creativo, porque tenemos que vincularlo con el trabajo, ¿no? Cómo ser más creativo en el trabajo, en el caso de la educación, cómo plantear para que el alumno no se duerma, no me preste atención, no se interese. Creo que crear ese interés y esa motivación por seguir, por aprender algo, ya sería totalmente rico y enriquecedor para nosotros como docentes, ¿no? Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Gracias a ustedes. Sí. Sé que te quedan unas palabras de despedida también. Y primero, otra vez agradecerles por permitirme llegar a algunas personas tal vez, ¿no? Espero que sean varias y que de alguna manera pueda, no sé si la palabra es inspirar, sino eh, pueda recibir de repente un consejo o sentirse identificados. Algo de lo que admiro mucho y creo que, o sea, ustedes están en esa edad y creo que por eso me encanta enseñar a chicos universitarios donde comienzan a tomar pues decisión sobre su vida porque escogen su carrera, escogen la carrera, lo que quieren hacer para el futuro y nunca se olviden que lo que están haciendo en la universidad es para ustedes. Su papá les pagará, pero es para ustedes, es su bien. O sea, nadie les va a quitar lo que acaban de lograr. Que cueste, sí, pero eso lo ganan ustedes, una ganancia personal, ¿no? Entonces, aprendan lo que tengan que aprender en el momento, porque después cuando llega algo que está construido sobre lo de aquí, van a tener que repasar de nuevo, ¿no? Entonces, aprendan las cosas en su momento y no se olviden que es para ustedes, porque a veces cuando uno hace cosas artísticas, como que yo tengo que estudiar, pero me gusta, no sé, cantar, y cuando hago el canto, ahí sí me puedo dar más horas, ¿no? Y es porque siento que es para mí. Pero no, estudiar también es para ustedes. O sea, no se lo nieguen a sí mismos, ¿no? O sea, no se nieguen esa... Porque a quién no le gusta aprender. Y bueno, y me gusta enseñar a gente de esta edad porque uno anda a esa edad corazón abierto, sueña mucho. Cuando uno después y apuesto así, que acá uno cuando comienzan a trabajar 10 años se van a dar cuenta que muy pocas personas han mantenido ese corazón noble, que el campo laboral puede ser muy competitivo a veces, independientemente entre mujer-hombre, o sea, hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, puede haber competencia, ¿no? Entonces, no perder su esencia y ese corazón bueno, ¿no? Hay que cuidar nuestro corazón, nuestro mundo, porque eso nos va a permitir soñar y motivarnos y hacer las cosas de la manera correcta también, ¿no? Otra cosa que decía Ana, que en un momento si logran tener un puesto donde de muchas personas definan, o sea, dependa de ustedes y así no lo tengan en cualquier puntito chiquito, desde lo más simple en su casa, pueden ser agentes de cambio, ¿no? Uno puede inspirar desde la manera más sencilla, ¿no? Si alguien te atiende bonito, ya te inspiró y te cambió el día. Entonces, uno puede generar pequeños cambios porque los grandes cambios se generan de pequeñas cosas, ¿no? Chiquitas. Eso. Y Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a las dos por sus palabras. Realmente ha sido una muy bonita entrevista. Hemos podido conocerlas un poco más y conocer acerca de sus experiencias. Y como mencioné anteriormente, espero que esto pueda motivar a muchas chicas a que se sigan sumergiendo en estas carreras y que puedan ver que tienen incluso personas que las van a apoyar y que las pueden aconsejar cuando lo necesitan.
Entonces ya con eso estamos dando por concluida la entrevista. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras.